Buen día, jóvenes. Voy a explicarles en este video el tema de reflexión total interna. Este se presenta cuando una onda pasa de un medio más denso a uno menos denso. Como vemos acá utilizando el simulador del PET, vemos que tenemos un medio como medio número 1 el material de aire y en el medio número 2 tenemos agua. Recordemos que la ley de Snell nos dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción, donde el índice de refracción es un número que se obtiene del cociente de la velocidad de la luz en el aire sobre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, en un primer video expliqué cómo cuando la luz pasa de un medio menos denso a uno más denso, todos los rayos van a pasar de este primer medio al segundo medio. Entonces veamos que en el primer medio es aire, el segundo medio es agua. Miren que para un ángulo de incidencia de 0 grados, el ángulo de refracción también es de 0 grados. A medida que yo vaya aumentando aquí el ángulo de incidencia, miren, por ejemplo, aquí tengo para aire, agua, 30 grados, ya el ángulo aquí está alrededor de los entre 20 y 25 grados, este ya es el ángulo de refracción. Aquí todos los rayos de luz que están viniendo del primer medio al segundo medio, ellos van a atravesar. Miren, aquí para este, ya aquí tengo un ángulo casi de 75 grados, miren que ya el ángulo de refracción ha aumentado, pero todos los rayos atraviesan, es decir, todos los rayos entre 0 y 90 grados, miren así como lo estoy mostrando, todos ellos pasan al segundo medio, miren, todos ellos van a pasar. Pero la situación cambia cuando yo tenga un material más denso, por ejemplo, agua que pase a aire. Ya en esta situación, fíjese que cuando el ángulo aquí de incidencia es de 0 grados, pues el ángulo aquí, en este caso de refracción, va a ser de 0. Ese rayo atraviesa, pasa del primer medio al segundo medio, se aplicaría la ley de Snell, o ya sea que conociéramos las velocidades o midiéramos los ángulos. Pero miren lo que va sucediendo, a medida que yo vaya aumentando el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción también va a ir aumentando. Entonces, ya aquí para un ángulo de 30 grados, fíjese que el ángulo de refracción se está alejando de la normal y ya tengo aproximadamente aquí casi 35 grados. Si yo lo sigo aumentando, ya aquí ya tengo un ángulo de 40 grados y fíjese que el ángulo de refracción ya está llegando a los 55 grados. Si yo sigo aumentando, ya aquí tengo un ángulo de aproximadamente 33 grados, fíjese que ya el ángulo está llegando a los 60 y si yo sigo aumentando, en este caso estoy pasando del agua de un valor de índice de refracción de 1,33 al aire, si yo sigo aumentando, fíjese que el ángulo se va aumentando, va aumentando, va aumentando y llega un momento determinado en que el ángulo ya no pasa al otro medio. Miren, ya el ángulo aquí para este valor, miren, para este ángulo de incidencia, fíjese que el ángulo ya está llegando casi a los 80 grados. Vamos a bajar un poquitico aquí el transportador para ver bien. Y entonces ya llega un momento determinado en que nosotros perdemos el rayo. Miren, ya el rayo queda atrapado y queda existiendo ya el rayo de luz no pasa del primer medio al segundo medio y empieza a cumplirse la ley de refracción. Mire, para un ángulo de 60 tengo un ángulo de reflexión de 60. Entonces, cuando vemos reflexión total interna, nos interesa es poder encontrar este ángulo en el cual el ángulo ya cuando llegamos aquí, miren, cuando lleguemos acá, el ángulo queda entre las dos superficies, es decir, que el ángulo de refracción se hace 90 grados. Cuando yo tengo esa situación que aquí pierdo el rayo, miren, ya aquí lo pierdo, ese ángulo se llama el ángulo crítico para los dos medios, porque para ángulos superiores al ángulo crítico, el rayo de luz queda atrapado en ese medio. Muy útil esto en algunos propósitos que se necesitan en óptica, por ejemplo como en fibras ópticas, que el rayo de luz no pase al otro medio. Esto solamente va a suceder si el ángulo es superior al ángulo crítico. Para ángulos menores a los ángulos críticos, miren que los rayos sí pasan del primer medio que es más denso al segundo medio que es más denso. Entonces veamos un problema. Si yo quiero calcular el ángulo crítico, quiero hallar el ángulo crítico para el caso del aire
del agua al aire, o sea que esté pasando de agua a aire. Entonces, ¿cuál es ese ángulo crítico? Cuando yo tengo que el índice 1, que es en este caso agua, vale 1.3333 y el índice 2, que en este caso es aire, vale 1, ¿cierto? Entonces yo quiero hallar este ángulo crítico. Cuando yo voy a hallar el ángulo crítico, el ángulo de refracción es de 90 grados. El ángulo de refracción es de 90 grados. Cuando yo quiero hallar el ángulo crítico, siempre que vaya yo a hallar el ángulo crítico, entonces el ángulo de refracción es de 90 grados. Entonces R, el ángulo de refracción, es 90 grados, que queda en el medio de la superficie. Entonces si yo aplico, entonces yo tendría N1, que sería 1.3333 para el caso del agua, seno, yo quiero hallar ese ángulo crítico, entonces seno del ángulo crítico es igual a N2, que es aire, que sería 1 por el seno de 90 grados, que también va a dar 1. Entonces me quedaría que seno del ángulo crítico es igual a 1 por 1 dividido 1,3333. Entonces el ángulo crítico es seno a la menos 1 de... Si este es 90, fíjese que ahorita antes vamos a poder concluir eso. Miren, si este es 90, el seno es 1 y queda N2 sobre N1, ¿cierto? O sea, si yo quisiera calcular los ángulos críticos, van a ser el arco seno, miren que aquí me está quedando el medio 2, que debe ser menos denso, y el medio 1 es el otro medio. O sea, que aquí tendría N2 sobre N1, ¿cierto? Siendo el medio 1 más denso que el medio 2 para yo poder realizar esta operación, porque fíjese que este N1 para el caso del aire vale 1, entonces este valor de N2, que son los otros medios como diamante, vidrio, agua, este valor de acá que nosotros tenemos aquí en el N2 es 1, entonces N2 valdría 1 si es en el caso del aire, y el N1, que es el del primer medio, entonces que va a obtener valores de 1.33, 1.48, 2.40 y algo, dependía del medio, poder realizar yo la división, porque si este valor de acá me da superior a 1, me va a dar un error, porque recuerden que la función trigonométrica seno, su rango es desde menos 1 hasta 1. Entonces N2 para este caso vale 1, lo divido entre 1.3333, me da 1 dividido 1.3333, me da 0.75. 0.75. Entonces el ángulo crítico va a ser shift seno de 0.75, 48,6 grados. Entonces, para un ángulo superior a 48,6 grados, los rayos de luz quedan atrapados, miren. Pero para ángulos menores a 48 grados, los rayos de luz pasan. Miren, aquí están pasando, y aquí estoy por 30, aquí estoy por 40, aquí estoy por 45 aproximadamente, y ya por acá, por este lado, que pasa que en el transportador acá, en el simulador lo debemos de poner bien, lo debemos de poner un poquitico acá en esta parte, y miren que ya el rayo de luz ahí se pierde, ¿cierto? Para un ángulo de 48, pero yo puedo calcularlo para, aquí tengo agua, también lo podemos calcular, por ejemplo, para el caso del vidrio con un N igual a 1.5, entonces me quedaría a mí, si es en el caso, este fue de agua a aire, ahora vamos a tener vidrio 1.5 al aire, que es 1, el ángulo de refracción vale 90, aplico la ley de Snell, entonces me quedaría 1.5 por seno del ángulo crítico es igual a 1 por el seno de 90 para que el rayo quede entre las dos superficies, o sea que seno del ángulo crítico va a ser 1 dividido 1.5, el ángulo crítico para el caso de los medios vidrio, aire es invertido seno, shift seno, de 1 dividido 1.5, que nos da 0.66. Entonces aquí sería seno a la menos 1 de 0,6666. Entonces el ángulo crítico va a ser igual, shift seno de ese valor nos da 41.8 grados. 41.8 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que para ángulos, en el caso de vidrio aire, miren, para ángulos
de 10 grados pasa, 20 grados el rayo pasa al otro medio, 30 grados pasa, 40 grados, miren que ya se está aumentando y ya por este ángulo acá prácticamente ya ahí se pierde y el ángulo queda atrapado y empieza a haber reflexión total interna, o sea que ángulos superiores al ángulo crítico quedan atrapados en el primer medio, ángulos menores al ángulo crítico cuando el medio es más denso a menos denso, porque solamente pasa en ese caso, cuando paso de un medio más denso a menos denso, porque el rayo se aleja de la normal, y aquí ya hemos acabado de calcular que nos da para un ángulo de 41.8. Si miren que si lo hiciéramos para el caso un material como diamante, aplicando de una vez esta fórmula, teta crítico para el caso del diamante es arco seno de 1 dividido 2.42 aproximadamente. Entonces fíjese que 1 dividido 2.42 shift seno de ese valor de 0.41 nos da 24 grados, un ángulo muy pequeño, 24.4 grados. Entonces, si el ángulo crítico es muy pequeño, este último caso es por un material como diamante, tiene un índice de refracción de 2.42. Entonces miren que el ángulo crítico es muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa si tiene un ángulo crítico muy pequeño? Pues los rayos van a quedar, todos los rayos que lleguen superiores a 24.4 grados van a quedar atrapados en el medio. Entonces la luz en el diamante quedaría, dependiendo de las caras que tengan, la forma que tenga, pueden quedar atrapado ese rayo de luz dentro del diamante. Entonces, así podemos calcular nosotros los ángulos críticos en reflexión total interna. ¿Cuándo se va a presentar? Cuando el rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso. Y si el ángulo crítico es cuando el ángulo de reflexión es de 90 grados. Aquí tengo el caso del vidrio aire. Si yo desconozco el material, miren, si yo desconozco el material como un material misterioso que dicen aquí, ¿cierto? Fíjese que este es aquí nos están pidiendo, diga, ¿cuánto vale el N para este caso, cierto? Entonces, yo tendría que, mire, más o menos, ahí lo estoy perdiendo yo, miren, aproximadamente ahí lo estoy perdiendo, leería, este es el ángulo crítico, ¿cierto? Entonces, conocería el ángulo crítico, me están pidiendo ese el N, porque yo para el N del aire conozco absolutamente todo y conocería el ángulo de reflexión. Entonces podría plantear a través de la ley de Snell que si el ángulo de refracción es de 90, conozco el segundo medio es 1, conozco el ángulo de incidencia, puedo despejar N1 de esta fórmula, ¿cierto? Entonces me quedaría a mí aquí que N1 es igual a N2 seno del ángulo de refracción sobre seno del ángulo crítico, ¿cierto? Cuando el ángulo crítico, este ángulo vale 90, entonces yo tendría que N1, perdón, es igual a N2, que sería 1 por el seno de 90, que es 1, dividido el seno del ángulo crítico. Entonces no es sino leer yo acá cuánto es el ángulo crítico, que en este caso sería 10, 20, es casi 25 grados aproximadamente. Entonces me queda 1 dividido seno de 25 grados, me da un N de 2. Un N1 igual a 2.366. Aproximadamente, casi como un material muy cercano a diamante, ¿cierto? Un valor de un N muy alto. Entonces, las aplicaciones de la reflexión total interna es para que los rayos de luz queden atrapados en esos medios, porque todos los rayos, miren, todos solamente van a pasar aquellos rayos que sean inferiores al ángulo crítico. Todos los rayos superiores que lleguen con ángulos superiores al ángulo crítico quedan atrapados en el primer medio, y por eso entonces ya se llama reflexión, porque el ángulo se devuelve, reflexión total, quedan adentro de ellos, internas, porque quedan dentro del propio material. Bueno, jóvenes, espero que este video de reflexión total interna sea de su utilidad. Un feliz día.